Bueno, buenos días, otro capítulo más, esta vez ya en pleno invierno, y digo esto porque hasta hace unas semanas todavía el frío no había apretado, pero ahora sí que es verdad que nos estamos quedando pajaritos, sobre todo nuestros compatriotas de la península, en la que hay zonas que la nieve alcanza los 2 metros y apenas nos deja hacer nuestra vida cotidiana con normalidad. Y por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar este capítulo? Vamos a hablar del frío, pajarito, me quedo en moto. ¿Y por qué vamos a hablar del frío? Porque el frío nos afecta en el modo de conducción. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer, ¿no? Es cierto que aquí en Canarias, nuestras islas afortunadas, esto cuando hablamos de frío todo tiene una relatividad comparado con el resto del mundo, porque esto es un paraíso térmico y las temperaturas no bajan, pero aún así estas semanas están haciendo bastante frío, hemos tenido días lluviosos y bueno, nuestras cumbres en Gran Canaria o la zona del Teide en Tenerife son puntos críticos donde bueno, nieva, hace frío, las temperaturas bajan muchísimo y donde nos encontramos en situaciones muy similares a las que podemos encontrar en un Valladolid o en una Sierra de Gredos o en un prepirineo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de qué va esto del rollo del frío, ¿no? Primero vamos a empezar cómo nos afecta al motorista. Pues al motorista el frío, cuando la sensación térmica de frío aparece pues nos da escalofrío, tenemos la sensación de cosquilleo en las extremidades. Esto vayamos en moto, ¿no? Estas son lo que nos transmiten, el tiriteo, lo que nos damos cuenta que el cuerpo está bajando la temperatura. ¿Cuáles son las partes más afectadas? Evidentemente las extremidades. ¿Por qué? Porque el ritmo sanguíneo llega con menos fluidez que en el centro del cuerpo, que es donde están los cuerpos, los órganos vitales. Cuando bajamos las temperaturas, pues todas estas sensaciones que vemos en las extremidades y tal nos puede afectar en la conducción. Por eso es muy importante equiparse en condiciones. Nos puede afectar porque nos va a mermar la capacidad de reacción principalmente. Nos va un poco a ralentizar no solo esa capacidad de reacción, sino además vamos a notar que perdemos la psicomotricidad en las manos y en los pies y sobre todo en las manos es muy arriesgado porque es donde tenemos todos los controles de la moto y donde tenemos el manejo y donde vamos a accionar nuestro freno y vamos digamos, manejamos gran parte del manejo de la moto se concentran a través de nuestras manos. Por ello es muy importante la equipación del motorista. Evidentemente, si vives en una zona donde, bueno, como dije antes, Valladolid, ¿no?, que acaban de celebrar los pingüinos o Motauro y unas temperaturas extremas, aunque este año no ha sido de los más fríos, pues evidentemente usas tu moto diariamente, debes de tener una equipación y aquí no hay mucho más que hablar, ¿no? Hay que equiparse con tejidos transpirables, con membranas específicas, cada marca tiene la suya, la que más conocemos, más comercial, y bueno, de las primeras que salieron al mercado con un fenómeno que habíamos descubierto en la pólvora es el Gore-Tex. Y luego pues habrá que comprarse equipación adecuada al invierno, que todas las firmas tienen ese tipo de equipación, ¿no? Pero luego hay zonas más periféricas, más costeras, o como aquí en la isla, de que gastar quizás una gran inversión en una equipación exclusiva de invierno, pues igual no es muy rentable, ¿no? Aunque bueno, cuando uno lleva ya muchos años montando en moto, al final tiene, digamos, equipaciones pues para toda época y tiempo, tanto invernal como estival, tienes equipaciones para todo el año, ¿no? Pero sí que es cierto que, por lo menos en mi caso muy particular, que es quien rodando con Marcos, mi experiencia muy particular es que, oye, yo aquí en Las Palmas, pues cuando salgo, eso de abrigarme a tope me da mucho coraje porque, claro, aunque suba y pueda estar a 3 grados en el centro de la cumbre, cuando paso luego al sur me doy cuenta de que vuelvo a pasar a lo mejor hasta 25 grados, entonces es una asfixia. Mi tipo de motos no son motos por touring preparadas para albergar sus maletas, chaquetes y demás. Yo monto, como todos saben, ahora una KTM, una Super Duke, una R, y entonces no tengo cero capacidad de carga
y 1000 capacidad de diversión, y entonces pues ¿qué ocurre? Que si llevo muchas capas pues me voy a asfixiar como un pollo y termino agobiado, ¿no? Porque tanto el frío como el extremo calor no es bueno para conducir, porque nos, entre otras, principalmente nos quita concentración porque nos centramos en otras cosas. Bueno, pues ¿qué debemos de ver? Bueno, evidentemente debemos llevar el pecho bien abrigado, porque en la zona del pecho es donde viene el bombeo de la sangre, las extremidades, y si ya de ahí parte frío y está deteriorado y estamos mandando ya y forzando nuestra máquina para calentar esa sangre que va a ir a las extremidades y ya va con defectividad, con una temperatura ya baja, pues si le sumamos el frío que reciben las extremidades, pues estamos aumentando esas sensaciones térmicas que nos producen, ¿no? Los escalofríos, que se nos duerme la mano, el agorrotamiento, y esto al final es peligroso. Entonces evidentemente el pecho debe de ir abrigado, y yo en una zona así normalmente lo que recomiendo es, como saben, hay ropa técnica y ropa térmica. La técnica es precisamente para hacer la regulación del calor, y la técnica nos va a dar la técnica nos va a ayudar a que no concentremos sudor, que tengamos una buena evacuación de una transpiración del cuerpo con las diferentes capas que lo llevamos en la equipación. Y entonces yo personalmente, a mí me gusta más usar aquí en mi zona de rodadura normal ropa técnica, ¿vale? Y para mí es suficiente, porque luego, cuando ya he dicho, bajo a las periferias, salgo del centro centro de las islas, donde hacen una concentración de frío y bastante importante, pues no voy asfixiado como un pollo. Sacar el uso de unos buenos guantes, ¿no? Yo ya, eso sí que recomiendo tener para la época de invierno, unos buenos guantes en Gore-Tex. Y para el frío, lo que sí, bueno, si no son unos guantes específicos de frío, yo lo que utilizo es un sotoguante, ¿vale? Un guantecito ligerito, que los hay, también técnico, que me va a coger el calor, si cogemos algo de algodón o algo de algún tipo de forro polar, finito y tal, que los hay. Eso al final vamos a sudar y no es bueno tampoco. Entonces hay unos sotoguantes muy baratitos, hay 1000 marcas, técnico, que nos va a permitir, nos va a resguardar un poquito el calor, mantener la temperatura. Y bueno, vamos a poner nuestro guante normal encima y nos vamos a ir un poquito más calentitos. Luego, pues evidentemente, si vamos a la moto, podemos tener puños calefactables, o podemos utilizar unas sobremanoplas, o hay muchísimos, o ponerle unos paravientos a nuestro manillar, al que le guste. En fin, hay muchas alternativas que podemos llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, la técnica del sotoguante es muy barata y da muy buen resultado. Luego, referente a las chaquetas, pues bueno, mis chaquetas aquí no tengo ninguna de temperaturas extremas elevadas de frío, ¿no? Bueno, o digamos de bajas temperaturas. Pero hoy casi todas las chaquetas tienen tricapas, o hay muchas ya que vienen con tricapas, y bueno, pues esto nos da una posibilidad de tener una chaqueta polivalente en las diferentes épocas del año, con una capa impermeable que viene debajo de la que es la protectora, la que lleva el D600, por si nos caemos, y luego una capa interior que va a ser un poco para el frío, ¿no? Y si no tenemos esto y lo que tenemos una chaqueta más normalita, pues yo otra técnica que utilizo es, tengo un pluma muy finito, que puede ser pluma o artificial, que se hace una bolita, y me lo pongo muchas veces debajo de la chaqueta de moto, y esto pues es más que suficiente para mantener mi cuerpo en calor, ¿no? También es importante las extremidades inferiores, un buen calzado, las botas de lo mismo, siempre es bueno tener un calzado Gore-Tex, aquí no llueve mucho, pero es bueno tener un pie que vaya transpirado, que vaya cómodo, que vaya calentito, con unos buenos calcetines, incluso volvemos a lo mismo, un sotocalcetín, ¿no? Que podamos tener uno técnico y encima luego uno un poquito más grueso, y unas mallas, ¿no? A mí personalmente las mallas me sobran, porque lo más delicado de las piernas son los pies y las rodillas. Las rodillas normalmente el frío me lo quita, lo que es la protección en sí ya me quita bastante, y no me produce dolor en la articulación, que es uno de los efectos cuando hace mucho frío.
y en los pies, bueno, pues una buena bota yo creo que es más que suficiente, ¿no? Esto sería un poco hablando lo que como de equipación y referente al casco, decir, bueno, pues también podemos utilizar sotocasco, o sea, al que le venga bien, que hay gente que lo usa más allá del frío o el calor, lo usa ya porque por comodidad, una buena braga. Y luego lo que sí que es muy importante es en invierno es llevar un picklock, ¿no? El picklock en invierno se nota mucho porque hay mucha condensación entre la temperatura interna con la exterior y se nos va a empañar muchísimo el casco, y ahí sí echaríamos de menos un buen picklock para tener una buena visibilidad, ¿no? Si hablamos de moto, ¿cómo afecta el frío a la moto? Pues bueno, vamos a dar algunos pinceladas. Lo primero es que si la moto hay que revisarla todo el año y hacer una revisión, yo por defecto profesional diría de primer escalón, pero bueno, de primera mano es lo que nosotros podemos llegar, que tenga fugas, que funcionen los intermitentes, que tengan las presiones de neumáticos, que no veamos ninguna pérdida de nada, que todo esté en su sitio, que no haya tornillería suelta. Una revisión así visual, que no hay que tener mucho conocimiento, ¿no? Que tenga aceite, que tenga luz líquido, y que hay que hacerla, unas más diarias y otras a lo mejor quincenalmente, pero que debemos de mirarla y no pasar de todo esto. Pues más allá de eso, ¿cómo nos afecta, ¿no? En invierno hay que extremar estas revisiones. Luego hay que tener en cuenta que cómo afecta el frío, por ejemplo, a los neumáticos, ¿no? Pues en zonas donde el frío es muy grande, es decir, las temperaturas llegan casi al cero y se mantienen a lo largo del día en muy poquitos grados, 3, 4, 5 grados, que no es el caso aquí en Gran Canaria o en Canarias. ¿Cómo afecta estas presiones? Pues seguramente que lo que tengamos es siempre, sin pasarnos de los máximos establecidos y recomendados por el fabricante del neumático que llevemos, llevar la presión al máximo de la presión recomendada. ¿Por qué? Porque si no le va a costar más calentar ese neumático. Entonces, pues si nosotros rodamos normalmente a lo mejor con 2,7 o 2,9 detrás, o no sé, cada uno con las presiones que lleve su neumático, y el fabricante recomienda 2,9 y yo ruedo con 2,7, pues en invierno pues subimos a ese 2,9 al máximo que marque el fabricante, para que tengamos más capacidad de calentar ese neumático. Esto mismo ocurre también con el líquido de la horquilla, el aceite. Con las bajas temperaturas lo que hace es que se hace un poco más denso. Esto que hace que ralentiza la amortiguación. Entonces, oye, ¿cómo podemos arreglarlo? Pues si nuestra moto es regulable, bajando un par de clics al hidráulico, y si no fuera regulable, y es verdad que estamos mucho tiempo, es decir, 4 meses o 5 meses en estas temperaturas, porque vivimos en una zona donde las bajas temperaturas alcanzan mucho periodo de tiempo, o se prolongan en mucho tiempo, 4 o 5 meses, pues tendremos que pensar en ponerle un aceite como un SAE más bajo, ¿no? Para que tenga una efectividad de funcionamiento adecuada a lo que es la suspensión, ¿no? A veces podemos evitar un accidente simplemente por utilizar la equipación adecuada, ¿no? O por ir adecuadamente vestido a la climatología en la que nos estamos desarrollando nuestra ruta motera y tal, porque como os he dicho, el frío extremo merma nuestra capacidad de reacción y puede producir accidentes. Y bueno, amigos, dicho todo esto, mientras veían mis curvitas y mis paisajes canarios, pues no tengo otra cosa que deciros que muchas gracias por estar aquí, por ese like fantástico que le van a dar ahí, y por suscribirse y compartir si les apetece. Moterillos y moterillas, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar aquí, y abríguense bien, porque luego vienen los resfriados. Yo tengo un trancazo de cojones, con perdón, porque he cogido un poquito de frío y estoy aquí con una moquera impresionante, pero nada que no quite un buen caldito. Saludos, moteros Vs, y a disfrutar. Nos vemos en la carretera y en Rodando con Marco. Gracias.